Bueno, hola a los que me están viendo de forma sincrónica. El día de hoy, lamentablemente, nadie se conectó a mi ayudantía. Me da mucha pena, la verdad. Tenía muchas ganas de hacer una ayudantía con personas, como siempre tengo ganas en general de hacer ayudantía. Pero bueno, de todos modos, voy a hacer una cápsula para subirla a internet y que ustedes puedan tener una cápsula. Ah, mira, al final se conectó alguien. Vaya, no me esperaba que se conectara alguien ya, era un poco tarde. Son las... Han pasado 8 minutos desde que comenzó la clase. Por lo general suelen llegar incluso antes que yo. Esperando que se conecten. ¿Qué estoy compartiendo todo esto? Sí, esto de acá. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Espero que esté bien. ¿Cómo le fue en el control? Cuénteme. Déjate de grabar esta parte. O continúo. Muy bien, volvemos a grabar. Al final se han conectado más alumnos, así que vamos a hacer la ayudantía como corresponde. Eh, ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo en que quieran preguntar? Quizá algún ejercicio del control que quieran revisar, que recuerden. O vemos al tiro lo que corresponde para ver hoy día. ¿Qué prefieren? Ahí hay una. ¿Ven acá? Ahí sí. Mejor. Sí, mejor. A ver, veamos. Sería la idea. Sería la idea. No tengo los ejercicios yo, ¿ah? Entonces, si me los pueden mandar de alguna forma, eh, quizás le doy permiso de compartir pantalla y me lo muestra. ¿Podría ser? Ya, le voy a dar permiso de compartir pantalla. Voy a dejar de compartir. Como se hacía así. Y a ver, estoy acá y ahora ahí está. Y ahora todos pueden compartir pantalla. Ahora si quieren me comparten pantalla los ejercicios que revisemos, los revisamos. Tengo este fondo de pantalla, por cierto, porque me gusta molestar a mis profesores. Coloco, creo que soy el único o casi el único alumno que prende la cámara en clase, entonces sí, coloco este fondo de pantalla. Y yo hablo, levanto la mano en clase, converso y se ve ya subo de fondo. Y se queda así, me causa gracia. De hecho, no sé si ustedes han visto mi ayudantía en internet, que yo coloco portada, la última portada la hice con este fondo. Ya, dice, considere los siguientes subconjuntos del plano. Ese conjunto de ahí, que es como una suerte de circunferencia, y el otro conjunto del otro lado, que es una parábola. Sí, sí, también les coloco música. Y trato de editar los que queden lo más pasables posible para que no sea tan tedioso escucharme hablar por una horita, que yo sé que debe ser tedioso. A veces ni yo me soporto. Ok, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Se puede marcar más de una alternativa, pero la alternativa incorrecta descuentan puntaje. Ah, mira, qué interesante. Ok, la intersección es un conjunto cerrado. Recordemos que teníamos un teorema. La intersección de cerrados, perdón, esta es la unión. La, la unión, hoy ya no me acuerdo bien cómo era. Pero en fin, miren, la mejor forma de hacer este ejercicio es graficando en GeoGebra para ver qué es lo que pasa eh, visualmente. ¿Ok? Así que eso vamos a hacer. Espérenme, voy a graficar el ejercicio en GeoGebra y te pido que dejes de compartir pantalla para compartir yo. Porque podría explicar las implicancias matemáticas técnicas del ejercicio, pero al final no lo vamos a entender como corresponde, entonces no va a valer la pena la explicación básicamente. Lo mejor es que entendamos realmente qué es lo que está pasando y la mejor forma es con GeoGebra, encuentro yo.
Ok, el primero es 16x al cuadrado más... ¡Ayú! Va, 16y al cuadrado menor que 4, ¿cierto? No, 1, 0, ¿cuánto es? 1024, que evidentemente una potencia de 2. 1024. Ok, primer conjunto. Y el segundo conjunto es y más 4 menor que, supongo que dice menor, ¿cierto? Sí, menor que x al cuadrado. Listo. Ahora vamos a, les voy a compartir la pantalla. Vaya. Ya, comparto esto. Como les dije, el primer conjunto es este de acá y es una circunferencia. Notemos que esta circunferencia es un conjunto abierto, ¿ya? Porque básicamente no considera la frontera, ¿ya? Si se fijan aquí la frontera, lo que debiese ser frontera, está como con una línea con puntitos. Es decir, aquí GeoGebra me está mostrando visualmente que son todos los puntos de adentro menos la frontera. Y el siguiente conjunto es este de acá. Voy a eliminar la circunferencia y fíjense que son todos los puntos que quedan fuera de la parábola, ¿ya? Este conjunto es un poco más complejo de decir si es cerrado o es abierto, pero la verdad es que este conjunto es abierto también, ¿ya? ¿Por qué es abierto? Porque mientras que esto se extienda hasta el infinito, hacia afuera, es decir, nunca vamos a encontrar un tope hacia afuera, aquí, en esta parte de acá, adentro, donde aquí sí podemos preguntarnos qué pasa, como en esta frontera de acá, ocurre que no nos podemos parar. Y como no nos podemos parar, siempre podemos colocar una bola que esté contenida y tal, etcétera. El conjunto es abierto. Entonces ambos conjuntos son abiertos, ¿ya? Eso es la primera información que tenemos. Hasta aquí, ¿se entiende que ambos son abiertos? Perfecto. Muy bien. Ahora, Alexandra, hágame un favor, ¿me vuelvo a compartir pantalla? Que quiero ver las preguntas, que no me quedaron del todo. Me suelo confundir entre ustedes, a veces Alexandra, a veces Alejandra, me lo ponen medio difícil, ¿ah? Ya, lo primero dice A unido a B, ¿ok? Vamos a ver qué es A unido a B. Eh, tengo que compartir. A unido a B sería todo A y todo B. Es decir, además de todo, o sea, no, además de todo esto, nos estaríamos quedando con eso que está acá, ¿ya? Con esto que está acá y con lo que queda acá adentro. Básicamente, es. A ver, déjenme ver si puedo hacerlo a. Estar acá, 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 a, a, cube de. No, no me ha funcionado el comando. A, OV. Y aquí está OV. Esto sería A unida B, ¿ya? Sería todo esto. Pero, eh, perdónenme. Perdón, estoy resfriadísimo. Es terrible. Ya, entonces sería todo esto, ¿cierto?
¿Dónde nos tenemos que fijar? ¿Dónde tenemos que ver si es que hay un problema? ¿A la abertura o la cerradura? Por decirlo así, en los bordes, la frontera, ¿ya? Pero recordemos que tanto la frontera de la circunferencia como la frontera de la parábola no está considerada. Es decir, esta frontera de acá, si nos acercamos, debiese estar punteada, ¿ya? Por ejemplo, la de la parábola debiese estar punteada, como está ahí, y la de la circunferencia también debiese estar punteada. Es decir, aquí en los bordes no me puedo parar, ¿ya? Y como no me puedo parar, siempre puede botar la bola que queda contenida, bla, 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 es abierto. ¿Se entiende, cierto? A ver, un dedito arriba, un sí se entiende. Perfecto, gracias. Gracias por ese dedito arriba. Ok, entonces tenemos que este conjunto era abierto, ¿ya? Un abierto puede ser un cerrado, es verdad, pero este en particular no es cerrado, ¿ok? Este en particular no es cerrado, ¿ya? Porque para ser cerrado, su complemento tiene que ser abierto. Y el complemento de esto, que es lo que queda aquí adentro, que es esto en blanco, eh, esto en blanco que está acá, si nosotros consideráramos que esto que está en blanco como lo que está en celeste no considera la frontera, esto que está en blanco sí la consideraría. Y ahí nos queda cerrado, ¿ya? Y ya no es abierto. Y ahí ya no sería abierto. Entonces este conjunto no es cerrado. ¿Ok? Esa era la primera parte de la pregunta. Veamos la que sigue. Voy a dejar de compartir. Si no quedó claro, me avisas, por favor. Ya, ya sí, mejor. Así no hacemos tanta piruleta. Ya, el punto 0,-4 es un punto de acumulación de A inter B. Ahora es la intersección. Vamos a graficar la intersección. La intersección sería A inter B. Esto que está acá. ¿Ok? Aquí, todos los puntos que estén dentro del conjunto van a ser puntos de acumulación. ¿Ya? A mí los que me va a interesar revisar si no son y tal, son los puntos que estén fuera del conjunto. ¿Cuál es el 0,-4? Coloquémoslo. El 0,-4, lo puedo colocar aquí. 0,-4, no menos 4, es este punto que quedó marcado acá. A ver, ese punto de ahí, ¿ya? Este punto que está en la base de la parábola, ¿ok? Este punto en sí mismo no está en el conjunto, ¿ya? Pero vamos a ver la definición de punto de acumulación, ¿ya? Para eso voy a abrir otra ayudantía, para que lo revisemos, porque para este ejercicio en particular es importante tener en consideración la noción de punto de acumulación. Esto está en la clase número 3, creo. Clase... No, no está en la 3, está en la 2. Aquí está, conceptos topológicos. Y vamos a cambiar acá. Conceptos topológicos. Vamos a bajar a la definición de vecindad. Aquí está, punto de acumulación. Diremos que punto de acumulación de un conjunto A. Diremos que A es un punto de acumulación de A si y solo si para toda vecindad contenida en A, la vecindad menos el punto intersectado con el conjunto es distinto de vacío. ¿Qué significa esto? Gráficamente significaría algo como lo que voy a dibujar ahora. Me voy a devolver al GeoGebra. Gráficamente significaría que si yo quito el A, para toda vecindad, imaginemos que estas son muchas vecindades diferentes, ¿ya? Si yo quito el A para toda vecindad, voy a acercar bastante, no tanto, ahí, fíjense, por muy pequeño que sea esta circunferencia o por muy grande que sea,
siempre la intersección, o sea, lo que me va a quedar entre la circunferencia y este manchón rosado, siempre va a tener que ser distinto de vacío. Y si se fijan, eso siempre es verdad, quitando el punto A. Yo puedo quitar perfectamente el punto A, porque de partida el punto A ni siquiera está en el conjunto, pero todos los demás puntos que están debajo de A, por muy pequeño que sea el radio, como el radio nunca es distinto de cero, por muy chiquitito que sea, siempre van a haber puntos entre medio de A y el radio, en este caso, por ejemplo, B. Por mucho que yo acerque aquí a y B, fíjense, por mucho que yo lo acerque, siempre voy a encontrar puntos, por más que yo me... Fíjense que ese puntito es el que define al conjunto. Miren, yo lo acerco lo más que puedo, lo más que puedo. Fíjense que ahí está una distancia menos de una centésima. Y yo aún así, yo lo puedo acercar mucho más y siempre voy a encontrar puntos entre medio. Siempre, por más chiquitito que haga este círculo, siempre voy a encontrar puntos entre medio. Y esto, esa propiedad, esa cualidad, me deja decir de que al final esto es un punto de acumulación. ¿Ya? El punto 0,4 es un punto de acumulación. ¿Se entiende, cierto? Al final la idea de un punto de acumulación es que alrededor de él hayan otros puntos, siempre. Y evidentemente aquí hay otros puntos alrededor. Por más que yo me acerque, no va a dejar de... A ver, ¿por qué no pongo esto? Bueno, en fin. Cerramos esto y quitamos la circunferencia. Hasta aquí. Un pulgar arriba para ver si se entiende, un sí en el chat. Perfecto. Siguiente enunciado. Ya tenemos que el primero es falso y el segundo es verdadero. A inter B es un conjunto abierto. Bueno, para esto tenemos un teorema. El teorema está acá. Sabemos que A es abierto y B es abierto. Y aquí dice, aquí está, si A y B son conjuntos abiertos, entonces A inter B es un conjunto abierto. Listo, por teorema, por proposición, por propiedad. ¿Ya? A inter B son abiertos, entonces la intersección es un abierto. ¿Se entiende? También lo podemos ver gráficamente, ¿ah? Lo que pasa es que tenemos la circunferencia, la frontera no pertenece a, o sea, está como suerte de circunferencia con un corte, entonces como no hay frontera me puedo parar ahí, hacer bolas, etcétera. Lo pueden ver así, pero por teorema, que es como entre comillas más rápido, directamente como A es abierto y B es abierto, la intersección es un abierto. ¿Sí? Perfecto. Y veamos la última, creo que queda una, ¿cierto? ¡Buah! La frontera del conjunto A inter B es la frontera de A inter B, que es igual a esto y, o sea, sí, todos los puntos. No, sí, yo entiendo lo que dice, no se preocupe. Estoy pensando al respecto. O sea, aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo quiero todos los puntos, lo que me está diciendo aquí. Están definiendo la frontera de A inter B como el conjunto de todos los puntos que, en primer lugar, cumplen que son de la circunferencia y además cumplen que están en la parábola. Esos puntos solamente son dos. ¿Ya? Lo vamos a ver gráficamente. Estamos viendo el GeoGebra, ¿cierto? No, creo que no. No, estamos viendo el GeoGebra. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Son todos los puntos que pertenecen a la circunferencia, o sea, que están en la circunferencia, en la frontera, y son todos los puntos que están en la parábola. ¿Cuáles puntos cumplen esas condiciones? Ambas al mismo tiempo. Solamente hay dos. ¿Y cuáles son esas?
son este punto de acá y este punto de acá, ¿ya? No hay otro. Porque, por ejemplo, si yo tomo este punto de acá, ese punto solo está en la parábola. Yo quiero que esté en la parábola y en la circunferencia. Si yo tomo este punto de acá, ese punto solo está en la circunferencia. Yo quiero que esté en la parábola y en la circunferencia. Solo hay dos que están en la parábola y en la circunferencia. Eso es lo que me dice esta información. Por lo tanto, esta frontera en realidad tiene dos puntos. Esta supuesta frontera tiene en realidad solamente dos puntos, el punto C y el punto D. ¿Ya? Y la frontera en realidad con todos estos puntos son S, bueno, S no, sería S, etcétera. O sea, todos los que componen la parábola hasta llegar a C y D, y de C y D, todos estos que componen este como trozo de circunferencia. Esos serían mis puntos, eso sería mi frontera. ¿Ya? Pero aquí, tal como tengo definida esta cuestión, solamente estoy definiendo dos puntos. De hecho, fíjense, yo puedo tomar esto y escribirlo. Y vamos a ver qué me sale, qué me arroja el GeoGebra. Tengo que arreglarlo un poco, sí. Esto es elevado a 2. Damos este 2. Esto es elevado a 2. Y esto es elevado a 2. Ahí, espera. Ok. Mm, Ahí sí. No. Ya no, esperen. Voy a sacar esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y me voy a quedar con esto. Control C. No. Control X. ¿Por qué no puedo borrar? Ya, aquí tengo la parábola. Y aquí tengo la circunferencia que la tengo que arreglar. Aquí tengo la parábola y la circunferencia. Ah, pero es un 64. ¿Era un 64 eso? ¿Estamos seguros? Tengo una duda porque todo el rato estuve construyendo una circunferencia y parece que era una parábola. O sea, una elipse. Que al final no cambia absolutamente nada. Las conclusiones siguen siendo las mismas. Pero quiero ratificar si esto era una elipse o sea, si esto era 64 o si era 16. Ya, todo el rato fue 64, ya, todo el rato me equivoqué. Todo el rato esto era aquí 64. Todo el rato esto era 64 y ahí sí. No, pues no es 164, 64. Y si todo el rato era eso, todo el rato fue eso. Ya. Que las conclusiones siguen siendo las mismas, ¿eh? No ha cambiado nada al respecto. Eh, eh, ya bueno, entonces aquí tendríamos solamente tres puntos que intersectan. Miren, ¿qué es lo que ocurre acá? Nuestra frontera sería tomar la ecuación 1 y intersectarla con la ecuación 2. Por alguna razón no me deja, pero lo puedo hacer así. Tomo esto y lo intersecto con esto. Y ahí están esos tres puntos. Y escondo la ecuación. Esos tres puntos, de aquí, el I, el J y el K, serían la frontera de acuerdo a esa definición que nos dieron por el enunciado. Pero evidentemente nos podemos dar cuenta que eso no es así. Ya, esos no son los puntos frontera. Los puntos frontera en realidad vendrían a ser
todos estos de la parábola y todos estos de la elipse, hasta el J y el K. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió? Me puse a pelear con esta tontera bueno, no me importa. ¿Se entendió, cierto? ¿Quedó claro? Ok, perfecto. Ahora vamos con... aquí. Cerramos acá y vamos con esto. El día de hoy vamos a ver diferenciabilidad. En el temario ustedes los tienen de forma distinta. De hecho, aún no ven diferenciabilidad. Pero vamos a adelantar un par de cosas que van a ser súper útiles. ¿Ok? Voy a leer la introducción. Dice, cuando se estudian funciones es inevitable preguntarse por la tasa de cambio, de incremento o de crecimiento de estas, ¿ok? Y en el cálculo de una variable, la solución a este problema, el problema de preguntarse sobre la tasa de crecimiento, etcétera, era la derivada, ¿ya? Para eso ocupábamos la derivada, entre otras cosas. Ahora bien, en cálculo en varias variables la cuestión resulta un poco más compleja, evidentemente porque estamos en varias variables. Y esto es que debido a que de forma paralela a como lo hacíamos en cálculo 1, este cambio es respecto a un eje, a una dirección, ¿ya? Pero pasa que en cálculo en varias variables esta dirección ya no es tan intuitiva como lo era en una sola variable, porque en una sola variable la dirección era de izquierda a derecha, básicamente. Esa era la dirección en la que nosotros medíamos el cambio. Ahora, en varias variables ya no tenemos izquierda a derecha, tenemos profundidad, tenemos, tenemos como todo un plano para medir el incremento de crecimiento. Ya es más complejo, tenemos infinitas direcciones para ver el cambio. ¿Ok? Desde ese punto de vista, resulta que hay diferentes perspectivas en las que se puede evaluar este cambio. Ahora, ¿qué hacemos los matemáticos entonces? Nosotros definimos la derivada en una dirección en particular, ¿ya? ¿Qué vendría a ser la derivada en una dirección o derivada direccional? Es hacer una derivada más o menos como la conocemos, pero respecto a un vector, ya a un vector director, a un vector que nos da orientación en el espacio. ¿Ok? Y esto se define matemáticamente así, con esta cosa de acá. Y si se fijan, es sumamente similar a la definición más antigua que teníamos de derivada, salvo que aquí ocurre que este vector x sub barra es el vector de las es el vector de la variable, ya de la x, y, z, w, etcétera, t, y este vector de acá es nuestro vector director. Antes esto era una x de toda la vida y este era un x sub 0, un punto, ¿ok? Nosotros calculábamos la derivada respecto a un punto. Ahora en vez de eso, lo que hacemos, fíjense que aquí lo que hace esto es calcular la diferencia entre una distancia, o sea, la variable, ¿cierto? Aquí está la variable y esto está desplazado un poquito. Y lo que hacemos es reducir el desplazamiento en esa dirección en particular, en la dirección de B. Eso es lo que estamos haciendo. Reduciendo el desplazamiento en esa dirección de B. Entonces, así es como se entiende intuitivamente esta derivada direccional, ¿ya? Pero no vamos a calcular cosas así. Ok, observación. Recordemos que, similar como pasaba con la continuidad, la diferenciabilidad, es decir, la cualidad de que una función sea derivable, es una cuestión puntual, ¿ok? Y solamente diremos que una función es diferenciable si es diferenciable en cada punto de su dominio, ¿ya? Como se acuerdan en la continuidad, cuando nosotros teníamos que revisar cada punto del dominio, y si en todo el dominio la función era continua, entonces recién ahí decíamos que la función era continua, vale la redundancia, aquí ocurre lo mismo, con la diferenciabilidad. De hecho, están súper relacionadas. Que una función sea diferenciable y que una función sea continua, tienen una relación muy estrecha, ¿ok? Bueno, aparte de eso, ¿ok? Es importante definir... hoy se cayó Alexandra. Voy a continuar. Espero que se vuelva a conectar. Aparte de eso, además de definir la derivada direccional, vamos a definir una suerte de derivadas direccionales canónicas, por decirlo así, ¿ya?
que son en una dirección de un eje en específico. Porque anteriormente la dirección era respecto a un vector que podía tener como ir para allá o ir para acá o ir para varios lados. En cambio, vamos a definir una derivada parcial, así se va a llamar, derivada parcial, como una derivada respecto a uno de los vectores del... ¿Cómo lo simplifico? ¿Cómo lo simplifico? Vamos a definirlo respecto a uno de los vectores canónicos. ¿Cuáles son los vectores canónicos? Por ejemplo, si estamos en R3, ahí sí, ya, gracias. Como iba diciendo, ¿qué es un vector canónico? Eh, Cuando me silencié, lo voy a repetir todo. Que la derivada parcial va a ser una derivada direccional, pero en la dirección de uno de los vectores canónicos. ¿Cuáles son los vectores canónicos? O sea, los vectores de la base canónica. Los vectores de la base canónica serían, por ejemplo, en R3, estos que son. eh, no, así. Esto sería 1,0,0, punto y coma, 0,1,0, punto y coma, 0,0,1. ¿Ya? Estos vectores tienen su propia dirección, sentido, magnitud, etcétera. Tienen sus propiedades bien definidas y entre ellos forman la base. Recordemos un poco de álgebra lineal, ¿cierto? Forman la base canónica de R3. ¿Ya? En esta dirección, en la dirección de este es el E sub 1, este es el E sub 2 y este es el E sub 3, así como llamamos a estos vectores, es que se define una derivada, derivada parcial, ¿ya? Y esta es la notación común de derivada parcial. Aquí el operador delta, que es el operador derivada, está como dobladito, en vez del el delta del que estábamos acostumbrados, que era este así, una D de toda la vida, aquí el delta está como dobladito, y eso quiere decir derivada parcial, ¿ya? A efectos prácticos, lo que ocurre con una derivada parcial es que vamos a derivar, sabemos derivar, suponiendo que las otras variables en una función son constantes, ¿ya? Y además de esto, antes de cerrar del todo esta parte para volver a meternos y continuar con la clase, vamos a definir el vector gradiente. El vector gradiente es una cuestión importante, que eso, junto con las derivadas parciales, pero el vector gradiente se tiene que quedar aquí, en la cabeza. Quiero ser sumamente enfático. El vector gradiente es importantísimo. ¿Qué es el vector gradiente? El vector gradiente es un vector que está compuesto por todas las derivadas parciales, como se ve aquí, de una función, donde cada coordenada es esa derivada parcial. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de un vector gradiente. Aquí tenemos una función. Esta función es un paraboloide, ¿ya? Es decir, esta copita que sale hacia arriba y se extiende indefinidamente. El paraboloide canónico, ¿ok? El que no tiene nada acá ni nada acá. Vamos a calcular el vector gradiente. Como el vector gradiente es alquel, es un vector, esto de acá no es un vector, es una función. El vector gradiente es un vector que en cada coordenada tiene una variable. O sea, tiene una derivada parcial respecto a una variable. ¿Ok? Fijémonos aquí, el orden es X y luego sí. Esto es muy importante. Esto es X, Y. ¿Por qué es importante? Porque luego, cuando nosotros calculemos el vector gradiente, lo que vamos a hacer es derivar parcialmente la función con respecto a X y derivar parcialmente la función con respecto a Y. ¿Cómo se deriva parcialmente? Bueno, se deriva parcialmente derivando respecto solamente a la variable que estamos derivando. Y la otra variable, esta que es una variable, se va a considerar como si fuera una constante. Entonces derivemos esto. La derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x. ¡Pum! Y como y al cuadrado consideramos que es simplemente una constante c, 1, 0, lo que sea, la derivada de una constante es 0.
Por lo tanto, aquí me va a dar primero 2x más 0, coma. Hacemos lo mismo, pero ahora respecto a la segunda variable. Ahí. Ahora respecto a ahí. Entonces, el primer elemento que aparece en este binomio es x al cuadrado. Derivamos respecto a y. Vamos a considerar que x al cuadrado es una constante. 1, 2, 4, pi, lo que sea, constante. La derivada de una constante es 0. 0. Más la derivada de y al cuadrado con respecto a y. La derivada de y al cuadrado, tomamos un cuadrado, lo bajamos, ¿cierto? Y le restamos 1 al exponente. Nos queda 2i menos, o sea, 2i elevado a 2 menos 1. Esa es como la forma en la que derivamos, ¿cierto? De cálculo 1. Y al final resolvemos todo. Y esto de aquí nos va a dar 2x, 2i. Ese es el vector gradiente de la función. El vector gradiente de una función se suele evaluar en un punto. O sea, aparte, deberíamos colocar aquí cuál es el vector gradiente en el punto, qué sé yo, 1,1, si es que existe. Entonces, ¿qué hacemos aquí luego de esto? Determinamos, cambiamos el 1 por el 1, o sea, 2 por 1, 2 por 1. Tomamos el primer 1, lo cambiamos en la x, y tomamos el segundo 1 y lo cambiamos en la y. Y vemos qué tal nos queda. ¿Ya? Al final, el vector gradiente, por ejemplo, en el punto 1,1 sería el vector 2,2. ¿Ok? Así es como se calcula el vector gradiente y así es como se deriva parcialmente. Suponemos que lo que no sea la variable que estamos derivando simplemente es una constante y nada más. Y derivamos como derivábamos en cálculo 1, lo cual, si se fijan, es súper útil. Ya derivar parcialmente es mucho más sencillo que derivar con respecto a la dirección. Ya vamos a ver qué relación tienen ambas cosas. ¿Ok? Así que voy a borrar aquí, voy a cerrar y volvemos a entrar. ¿Ya? ¿Alexandra? Ya, vamos cerrando y vamos volviendo a abrir. Voy a continuar grabando ya. Ahora vamos a ver una propiedad sumamente interesante y sumamente útil de del vector gradiente. Pero antes de eso quiero ver, me faltó hacer una definición. Sí, me faltó hacer una definición. Pregunta, Alexandra, ¿usted sabe lo que es el producto punto entre vectores? Perfecto, muy bien. Entonces, da lo mismo esta definición. O sea, nos queda de lo mismo, pero la vamos a suponer como sabida. Muy bien, ahora viene un teorema. El teorema es que la derivada direccional en dirección del vector b de una función la derivada direccional se puede calcular como el gradiente de la función multiplicada por el vector, ¿ya? Eso sí, este vector tiene que ser unitario, ¿ok? B tiene que ser unitario para poder ocupar este teorema. Unitario. ¿Ok? ¿Qué dice este teorema? El teorema dice que la derivada direccional de una función, si es que existe, se puede calcular como el producto punto entre el vector gradiente de la función y el vector dirección. ¿De qué me sirve este teorema? Este teorema me sirve para, en vez de calcular esta chorrada que está acá, ¿cierto? Que es un límite a la antigua, que ya sabemos lo horrible que es calcular límites, ¿cierto? Especialmente en función en varias variables. En vez de calcular eso, ocupamos propiedades. Calculamos derivadas parciales, que son mucho más fáciles de calcular, y hacemos un producto punto. Y a lo mucho, no recuerdo si la palabra era normalizar, pero hacemos que el vector director tenga módulo 1. ¿Cómo hacer que un vector director tenga módulo 1? Bueno, para hacer que un vector director tenga módulo 1, si el módulo de B es distinto de 1, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos B y lo partimos por su módulo. Creo que el módulo se escribe con 2, así. ¿Ya? Eso es lo que hacemos cuando un vector no tiene módulo 1. Y esto, créanme usted, Alexandra, y créanme los que me van a estar viendo, si es que me van a estar viendo ahí en YouTube,
con música a fondo y tal, créanme que es mucho más cómodo y mucho más rápido de calcular que esa derivada que estábamos ahí arriba. Vamos a... y ahora vamos a ver otra proposición, ¿ya? El gradiente, además de servirnos, fíjense, además de servirnos para calcular derivadas direccionales, que ya eso es bastante, en primer lugar tiene varias propiedades. Lo primero que tiene es que es un operador lineal. ¿Qué significa que sea un operador lineal? Igual que la derivada, igual que la integral, que ya hemos visto en cursos anteriores, resulta que separa la suma, es decir, si yo tengo una suma de funciones y ambas son derivables, ¿cierto? Si a ambas le puedo calcular el vector gradiente, entonces puedo calcular el vector gradiente de cada uno, y si hay un natural multiplicando a la función, ¿cierto? Un escalar, como se dice, el vector gradiente toma el escalar y lo saca afuera. O sea, se puede factorizar, por decirlo, por el natural. ¿Ya? Que es lo mismo que pasaba con la integral. La integral separaba funciones y los escalares los sacaba afuera de la integral. Para al final calcular la integral y multiplicar por lo que sacáramos afuera. Perfecto. Además, esto es súper importante, el vector gradiente es normal al conjunto de nivel C de la función f. ¿Qué significa eso? Esto es un poco más complejo de entender. Recordemos los conjuntos de... Recordemos los conjuntos de nivel. Recordemos que un conjunto de nivel, estamos en R3, una función en R3, y va a ser una curva, y si estamos en R2, o sea, no, si estamos en R4 iba a ser una superficie, y si estamos en R3 iba a ser una curva. Eso es un conjunto de nivel. Si estamos en R2 debiese ser un punto. De hecho sí, es un punto. O varios puntos, en cuyo caso. ¿Qué es lo que pasa? Que estas curvas o estos conjuntos o estas superficies, a veces queremos encontrarles planos que sean, así como en cálculo 1, queríamos buscar rectas que fueran tangentes a una superficie. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero con planos. Vamos a querer buscar planos, así planos completos, o sea, un cúmulo de rectas que sean tangentes a una superficie, ¿ya? Es como, por ejemplo, yo tengo aquí este plumón. No, voy a no, mejor. Yo tengo aquí este cilindro, aquí es un confort con el que me estaba sonando, qué asco, ¿cierto? Lo lamento. Y yo quiero, en este punto acá, supongamos este punto acá, voy a marcar con el plumón, esto es marcado con el plumón, y yo quiero, en este punto de... maldito fondo, ya subo. A seguir. Y tiempo, déjenme sacar el fondo. ¿Cómo se hacía? Ninguno. Ya, ahora sí. Ya tengo ese punto ahí, ¿cierto? Y en ese punto yo quiero encontrar un plano, una recta paralela. En realidad, todas las rectas paralelas, o más bien, más que paralelas, tangentes a este punto. Entonces, ¿cómo hago eso yo? Coloco un plano de todas las rectas. Y para encontrar ese plano, necesito un vector que sea normal, ortogonal. Es decir, que desde el punto salga de forma perpendicular a la superficie. Y ese vector en particular, bueno, existen infinitos vectores que hacen eso, pero el que a nosotros nos importa en particular es el vector normal. Cuando digo infinitos es porque tenemos vectores de distinta magnitud. O sea, tenemos el vector del tamaño de un lápiz, o quizá un vector del tamaño de mi brazo que es más largo, etc. Por eso es que son infinitos. Ok, entonces tenemos esa otra propiedad. El vector gradiente es normal al conjunto nivel C de la función f. Perfecto, esa propiedad es chuladísima, me encanta a mí. Buenísima propiedad. Y la otra es que la derivada direccional de f en D, y esto es un poco más difícil de explicar, la derivada direccional de f en un punto D toma su valor máximo en la dirección y sentido del vector gradiente, y su mínimo en la dirección y sentido del inverso del vector gradiente. ¿Ya? Esto es súper importante porque ahora, con respecto a esto, podemos determinar derivadas máximas y derivadas mínimas. Con esto. Y aquí justamente hay un ejercicio que nos pide encontrar. Recordemos que la derivada, cuando hablamos de rectas, es la pendiente. Y aquí justamente nos piden encontrar la recta con mayor pendiente.
Es decir, esta propiedad nos viene ni que de perla. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo nos queda? Suficiente. Ok. Vamos a hacer el ejercicio más difícil de esta ayudantía. Y quizá uno de los más difíciles del año. ¿Eh? Vamos a hacer el ejercicio 2 de los problemas. Por honor al tiempo no vamos a hacer los demás. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Nos dice acá, voy a leer el ejercicio, para tratar de poner en práctica todo lo que hemos visto. El ejercicio dice, entre todas las rectas tangentes a esta función de acá, que evidentemente, o quizás no sea tan evidente, pero que podemos ver que esto aquí es un paraboloide, ¿ya? Pero no el canónico, es más bien como si fuera un paraboloide, pero que lo hubiese aplastado un poquito, ¿ok? En el punto A, este punto de acá, que pertenece al paraboloide, nos podemos dar cuenta que 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, por 4, 4, y ambos sumados me da 8. Es decir, este punto pertenece al paraboloide, nos pide en ese punto encontrar la recta de mayor pendiente. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es calcular el vector gradiente de esta función. ¿Para qué el vector gradiente? Porque bueno, porque nosotros sabemos que la derivada direccional de f en d toma su valor máximo en la dirección y sentido del vector gradiente. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ah, y una cosa, recordemos que una recta tiene por ecuación L, tiene por ecuación lambda por b, vector b más un punto A, donde b es el vector director, lambda es un escalar que va cambiando y hace que la recta tenga la propiedad de recta de moverse, y A es un punto que la fija. ¿Ok? A lo tenemos, está justamente aquí, tenemos el punto A. B, el vector pendiente, es lo que a nosotros nos interesa. Y tiene que ser uno en particular, ¿ah? Tiene que ser el que tenga la mayor pendiente. ¿Ok? Es decir, este vector tiene que ser el que se maximiza. ¿Y cuándo se maximiza? Cuando la derivada direccional toma su valor máximo. ¿Ok? Y eso es en la dirección y sentido de eh, delta sub f. En esa dirección y sentido. ¿Ok? Pero pasa algo. Pasa algo. Nos piden que esto sea tangente a la función. ¿Ya? Eso también es importante. Tiene que ser tangente a la función. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular la derivada direccional de f. Perdón, el gradiente. El gradiente de f. El gradiente de f. ¿Cómo se calcula? Se calcula como la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y. Y esto de aquí es lo mismo que la derivada parcial de f con respecto a x, fijémonos que es 2x más la derivada parcial de f con respecto a y, es simplemente 8y. Muy bien, tenemos el vector gradiente. Ahora queremos el vector gradiente en el punto. Vamos a ver cuánto equivale el vector gradiente en el punto. El punto sería en el 1,2. Ya, en el 1,2. El 8 lo ignoramos. Lo que nos importa es el 1,2. Entonces, el gradiente de f en 1,2 es igual a 2,8 por 2, 16. Ah, no, es 2,1. 2,1. 2,1. En 2,1. ¿Y esto cuánto es? Esto es 2 por 2, 4, ¿sí? 4,8, ¿cierto? Sí, 4,8. Y ahora vamos a calcular la derivada, que esto se escribe así, la derivada direccional en la dirección, llamemos este vector b.
Ahora vamos a calcular la derivada direccional, la derivada en dirección de b de la función f. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Con la propiedad que habíamos dicho antes. El gradiente de f, producto punto, el vector b. Pero nuestro vector b no es unitario. ¿Ok? Esto aquí no es unitario. Entonces vamos a hacerlo unitario. ¿Cómo lo hacemos unitario? Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el módulo de b. Para calcular el módulo de b, lo que tenemos que hacer es calcular la raíz de 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Aquí necesito ayuda. Espérame un poquito. Que como no llegaba gente, me había conectado a Discord con mis amistades, y me puse a conversar un rato diciendo, ¿saben qué? Voy a hacer la clase que no, me puse a conversar. Y se me olvidó mutearme, se metieron mis amistades a Discord, y empezaron a meter bulla y me desconcentraron. Perdonar. Como iba diciendo, calculamos esto. Esto es 4 al cuadrado, la raíz de 16 más 64 y 16 más 64, esto es 0, 1, 80, ¿cierto? Raíz de 80. Muy bien. Entonces al final, esto lo que vamos a tener que hacer es partirlo por 80, por raíz de 80. Que ya ahí ya me piñan, no sé cuánto es raíz de 80. Me da flojera calcularlo. Perdónenme. A ver qué ocurre. No, pero dejémoslo mejor como raíz de 80. O por último lo expresamos como una raíz más pequeña, como por ejemplo, esto sería 4 por 20, ¿cierto? Y 4 por 20, esto es 5 por 4, entonces esto sería 4 raíz de 5. 4 raíz de 5. Mejor así, dejémoslo pesado así. Ya. Eh, Vamos a hacer esto. Esto es el vector gradiente, es decir, 2x, 8y por, o sea, punto, el vector b, que es 4,8, y luego todo esto dividido en 4 raíz de 5. Y esto de aquí nos va a dar 2x por 4, esto es 8x, 8 por 8, 16y. 16y, y todo esto partido en 4 raíz de 5. Mm. Un momento. No, estoy haciendo algo mal. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta que estoy haciendo algo bastante mal, sí. Porque, ¿cómo me di cuenta que estoy haciendo algo mal? Porque esta recta, la recta L que estábamos buscando, es una recta en el espacio. Es decir, que tiene un vector director de R3, es decir, de 3 coordenadas. Y aquí, nosotros lo que estamos calculando es un escalar, es un valor real. Porque esto al final se suma. Esto queda aquí sumándose. ¿Ya? Y nosotros no estábamos buscando eso. Nosotros no estábamos buscando que esto se sumara. ¿Ok? Nosotros lo que queremos es un vector, el vector director. Por lo tanto, esto que estamos haciendo está incorrecto. O sea, está bien el tema de la maximización está bien, pero no estamos obteniendo el vector que queremos. Entonces lo vamos a abordar de una forma diferente. Es bueno entender el contexto del problema para hallarle el error en el desarrollo, es decir, darnos cuenta de que lo que queremos es un vector y estamos obteniendo un escalar, es decir, nuestro desarrollo estaba mal. ¿Ya? Perdónenme, me puedo equivocar. Vamos a verlo de otra forma. En realidad estaba planificado, era parte de la clase.
Sí. El problema es que el tiempo no me acompañaba mucho. Vamos a verlo un poco más rápido. Lo que en realidad había que hacer, estaba bien lo de calcular el vector director, o sea, el gradiente, y al final el gradiente de f de x, y era efectivamente igual a eh, 2x, 8y. Eso está bien, ¿ya? Lo que nosotros queremos es que este vector de acá, bueno, lo queremos en el punto, ¿cierto? Lo queremos en el punto 2,1. Este vector de acá, al final nos va a terminar dando... em, perdónenme. No, en realidad, no. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una... Vamos a tomar una función... O sea, esta función de acá, nosotros la podemos escribir como z igual a x al cuadrado más 4y al cuadrado. O lo que es lo mismo, escribirlo como 0 igual a x al cuadrado más 4y al cuadrado menos z. Y a esta expresión de acá vamos a crear una función g de x, y, z, que va a ser igual a x al cuadrado más 4y al cuadrado menos z. Y el conjunto de nivel 0 de la función g, fíjense que es esto que está acá. Y esto que está acá no es otra cosa que la función f. Es decir, si nosotros consideramos este conjunto de nivel por la propiedad que está acá arriba, aquí, que el gradiente es un vector normal al conjunto de nivel c, por esa propiedad vamos a tener que el gradiente de g, y ahora sí, que va a ser igual a 12x, 8y, menos 1, este gradiente de acá, ahora sí, este vector es perpendicular a la superficie. Y ahora vamos por un buen camino, porque ya tenemos un vector en 3 coordenadas, que era lo que estábamos buscando. Y este vector de acá, si nosotros lo colocamos en este punto particular, que está en la superficie, sería el gradiente de g en 2,1,8. No, perdón. Sí, en 2,1,8. Y esto aquí no es otra cosa que 4,8, menos 1. Este vector de acá es el, es el vector normal al plano o ortogonal al plano de las rectas tangentes. ¿Se acuerdan lo del cilindro? Es ese vector. Entonces, ahora, ¿cómo construimos un plano? Bueno, un plano se hace haciendo esto, punto x, y, z igual a 0. Esta es la forma de construir un plano. ¿Qué es esto? A ver, me arreglamos con el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué menos 8? Si aquí esto es menos 1, no es menos z. Entonces, el 8 aquí en sí mismo no lo evalúo. ¿Se entiende, cierto? Porque este menos z de acá, cuando yo lo derivo parcialmente, perfecto. Ya, muy bien. Entonces construimos el plano. El plano, este no es el plano tangente, ¿ah? Porque el plano que voy a construir es un plano paralelo al plano tangente, porque el plano tangente debería estar desplazado, pero no lo voy a desplazar, porque vamos a trabajar con el plano paralelo, que es equivalente, ¿ya? El real plano tangente tendría que ser, hacer este mismo producto de punto, pero en vez de x, y, z, tendría que ser x menos 2, y menos 1, z menos 8. Este sería el verdadero plano tangente a la superficie que tiene todas las rectas que pasan por el punto A, ¿ok? Porque este plano está desplazado hacia el punto A, pero no vamos a ocupar ese plano por la simple razón de que es más sencillo trabajar con el otro plano, con el que no con el que no está desplazado, y es equivalente. Vamos a llegar al mismo resultado, vamos a conseguir las mismas conclusiones. Porque el vector este que conseguimos acá
este vector sí es ortogonal al plano, pero si nosotros lo graficáramos, este partiría del origen, ¿ya? Y evidentemente partiendo del origen no es ortogonal a donde debería estar, ya porque el punto está más arriba, está a la altura de 7 igual 8, y este otro punto no está a la altura de 7 igual 8, este vector, por decir que sea. Entonces, el plano, lo vamos a llamar pi, pi1, va a ser el plano 4, no, va a ser el plano 4x más 8y menos z igual a 0. Ese es nuestro plano. Listo. Tenemos nuestro plano. Y este plano tiene un vector normal. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer, esto se entiende mejor geométricamente, pero básicamente lo que está pasando es que tenemos un plano, tenemos un vector normal, y la recta, démonos cuenta que la recta que va a tener máxima pendiente va a ser la que apunte hacia arriba. ¿Cómo consigo la recta que tenga máxima pendiente, es decir, la que apunte hacia arriba? Bueno, si tengo este vector de acá, normal, ortogonal, y consigo otro vector de acá, que también sea ortogonal, o sea, consigo otro vector de acá, que vaya a ser ortogonal a uno que apunte verticalmente, entonces con estos dos vectores, ya ¿por qué este? Porque este es fácil de conseguir. Con estos dos vectores, yo puedo conseguir el que apunta hacia arriba. ¿Cómo consigo el que apunta hacia acá? El que va a ser ortogonal al que va a apuntar hacia arriba. Lo voy a conseguir intersectando el plano, ya, nuestro plano pi con el plano xy. Así, como tengo un vector que apunta hacia afuera, un vector que va a ser paralelo, o sea, perpendicular a lo que vaya a apuntar hacia arriba, con los dos voy a hacer un producto punto. ¿Cómo consigo la intersección? Bueno, el plano xy va a tener ecuación z igual 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es intersectar esto. ¿Cómo intersecto esto yo? Bueno, para intersectar esto, lo que voy a hacer es reemplazar z por 0. Y me va a quedar una recta L tal que, bueno, L igual, no, más bien, L dos puntos, 4x más 8y igual a 0. Porque estoy reemplazando z por 0. Y aquí esto me va a quedar la recta y igual a menos 1 sobre 2x. Ahí tengo mi recta. Esta recta es la recta, si nosotros la graficamos en el plano XY, sería una cuestión, yo avanzo, avanzo 2 y bajo 1. Sería una recta así más o menos. Esa es nuestra recta. Ahora, vamos a trabajar con vectores. Si que queremos un vector, vamos a escribir esta recta como en notación de vectores. ¿Ya? En notación de vectores, esta recta, o más bien queremos el vector director, eso es lo que queremos. El vector director de esta recta sería el vector 1, menos 2, 0. Ese es el vector director, ¿ok? Porque no, al revés. Sería 2, menos 1, 0. Ahí sí. Sí, porque yo avanzo 2 y bajo 1. Eso es lo que estaría haciendo esta recta, ¿cierto? Este sería mi vector director. El otro vector era, y ahora lo que vamos a hacer es un producto cruz, el otro vector era a ver, ¿cuál era? Era hoy se me olvidó, era el 4,8, menos 1, ¿cierto? Sí, era ese, el 4,8, menos 1. Y ahora hacemos un producto cruz. Y el resultado de este producto cruz, ya me pasan 6 minutos, va a ser el vector director que estábamos buscando. ¿Ya? Finalmente, con este producto cruz, que no lo voy a calcular porque toma igual bastante tiempo, que aquí tenemos un 0, pero da lo mismo. El resultado, este producto cruz, recordemos que el producto cruz nos da un vector, y ese vector va a ser perpendicular a este punto de acá, a este punto de acá, y por lo tanto va a apuntar hacia arriba. Y por lo tanto va a ser la pendiente de la recta con mayor pendiente, valga la redundancia. De toda la recta va a ser la que tenga mayor pendiente, porque es la que apunta hacia arriba directamente. Y así es como se hace este ejercicio. Geométricamente se entiende un poco mejor. El año pasado hice esta misma clase y lo hice con GeoGebra. Así que voy a recortar ese pedazo de ese video y lo voy a colocar para que se entienda mejor este ejercicio, como un material añadido. Si es que lo quieres ver, Alejandra, o si es que lo que están viendo ahora lo quieren ver también.
ya para que lo voy a colocar como aparte, extra, por si es que lo quieren ver. Y si no, no se preocupen, que de todas maneras el ejercicio está explicado. Eso. ¿Alguna duda, alguna consulta? Perdón por quitarte 6 minutos de tu recreo, Alejandra. Perdóname. Y gracias por seguirme. Me refiero al ritmo y todo. Ya, perfecto. Te puedo decir que te vaya súper bien, continúa estudiando, continúa viniendo, por favor, que me alegra mucho que vengan a clase, de verdad. Estaba terrible deprimido al principio de la grabación. Lo vaya a poder ver si es que ves mi ayudantía prerrogada y que te vaya bien. Bye bye.